Buenas noches o ya buenos días. El dinero nunca duerme. Hoy es día jueves 9 de febrero de 2017. Son ya casi las 7 de la mañana. Bueno, quería empezar un poco con esta referencia, el dinero nunca duerme, un poco también a esa segunda parte del clásico de Oliver Stone, ¿no? Director que conoceréis, Wall Street, el dinero nunca duerme, subtitulada, ¿no? Y bueno, ya que hablamos de Wall Street y quería tratar el tema un poco de la economía, estaría bien empezar por la parte de la bolsa. La bolsa, todos conocemos, economía financiera, es el lugar donde se hacen negocios, en el sentido de que se compran acciones, se intentan vender por un precio mayor del que se han comprado, ¿verdad? No quiere decir que siempre se consiga, por supuesto. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Poner el dinero a trabajar, dicen los ricos, las clases acomodadas que tienen ese dinero, y invertirlo pues para que rinda unos réditos, ¿no? Para que dé un rendimiento, para que dé unos beneficios. Y es interesante recaer en la expresión que se utiliza de poner el dinero a trabajar. Porque es que en el momento que el dinero empieza a realizar un trabajo, entre comillas, nos encontramos con un problema. Y además es bastante importante en la situación económica en la que estamos, ¿no? Es evidente que el dinero es un objeto inerte, ¿verdad? Una herramienta que no tiene capacidad de realizar trabajo alguno. El trabajo lo realizan en todo caso las personas, en que son al fin y al cabo las que se esfuerzan y las que sudan. El dinero, si tiene un papel en todo caso, pues bueno, es el de poder financiar, ¿verdad?, ciertas empresas, ciertas actividades, etcétera, pagar sueldos, pagar equipo, necesidades empresariales, etcétera. Y por ello, bueno, cobra un interés, ¿verdad? Que aquí nada es inocente, todo tiene su precio. Pues bien, el momento que el dinero está realizando un trabajo, entre comillas, o más bien dicho está apropiándose del trabajo que realizan otros, pues si el dinero físicamente no puede realizar ningún trabajo y obtiene algún beneficio, se entiende que tiene que salir de algún lado. Y si hay algo que es productivo, es el trabajo de las personas, ¿verdad? No las inversiones de capital. Sin embargo, es la manera en que se desplaza pues parte del trabajo de esas personas hacia las rentas del capital. Y eso es un poco el funcionamiento que hay en la bolsa. Luego hay diferentes productos, diferentes vehículos, pero al final de todo subyace la idea de la deuda, del crédito, del préstamo, ¿no? Y del percibir un interés. Y en eso fundamentalmente consiste una inversión, más o menos. Al final es prestar un dinero, ¿no? Luego hay otros vehículos también más complicados, pero bueno, fundamentalmente sería eso, el principio de todo. Y la deuda es importante porque en esta situación en la que estamos, de endeudamiento global, generalizado y en todos los ámbitos, es algo a tener muy, muy en cuenta, ¿no? Realmente en el origen de la crisis lo que hay es un problema de endeudamiento, pero además en el siguiente sentido bastante irónico. O sea, el problema es que todo el mundo está endeudado hasta las cejas, pero el problema no realmente ese precisamente, sino es el hecho de no poder seguir endeudándose más. Bien. Entonces, lo que viene a dar a entender esta situación es que el sistema económico está metido en una espiral de crecimiento ilimitado de la que es incapaz de salir.
Y esa espiral evidentemente no es infinita, tiene un final, tiene unos límites físicos. Como todas las cosas que conocemos han de tener límites, tienen límites de hecho, ¿no? Bueno. Entonces decimos que el sistema, para perpetuarse, para funcionar dentro de lo que es funcionar bien, ¿no? Que ya cuando funciona bien, funciona bastante mal para bastantes personas. Pero bueno, dentro de lo que sería el funcionamiento, bueno, de un sistema capitalista, como es en el que estamos, ¿no? Pues necesita de un crecimiento constante a nivel de crédito. Y la razón de ello es que es el crédito el que está detrás de la creación del dinero. Y esto, bueno, hay personas que pueden pensar que saben cómo funciona, ¿no? Que el dinero se imprime pues en la casa de moneda y timbre y tal, etcétera. La realidad es bastante distinta. El dinero, en la sociedad actual, lo crea la banca privada. Lo crea la banca privada mediante la concesión de créditos. Y funciona de la siguiente manera, muy resumidamente. La banca, cuando le solicitan un crédito, tiene la facultad de crear ese dinero. O sea, el dinero que le prestan a alguien cuando pide un crédito, sea la cantidad que sea, no es el dinero de los depósitos como alguien pueda pensar, o el dinero de los banqueros. No, es que directamente ese dinero lo crean en el momento de conceder el préstamo. Simplemente hacen lo que se llama un apunte bancario, que quiere decir que te crean unos números en un ordenador. Antes se hacía a mano, ¿no? O sea, ya es todo informática, te crean unos números en un ordenador y ponen tal cantidad en la cuenta de quien corresponda. Y ellos se anotan una cantidad en negativo como que se la deben, ¿no? Y por esa tarea cobran además un interés, claro, por ese trabajo, ¿no? Sucede, sin embargo, que cuando uno devuelve ese dinero que el banco ha creado de la nada, porque los préstamos, la parte mala que tienen es que hay que devolverlo, ¿verdad? Bueno, pues sucede que cuando uno devuelve ese dinero que el banco ha creado de la nada, lo que hace el banco es tachar ese punto en negativo, conforme le han devuelto la deuda. Pero eso no elimina, como se puede escuchar por ahí, no elimina ese dinero que se ha creado. Ese dinero evidentemente no se destruye, va al bolsillo del prestamista, o sea, del banco. La conclusión de esto es que la banca privada está creando dinero para sí misma. Y además son tan avariciosos y tan impacientes que ni siquiera son capaces ya, y en la crisis se ha demostrado, ni siquiera son capaces ya de esperar a que les devuelvan ese dinero para disponer de él, para gastárselo, ¿no? O lo que sea. Lo que hacen realmente, si pueden, claro, es coger esa deuda y antes de que se la paguen, que las deudas pues tienen unos plazos de amortización, ¿no? Lo que cogen es venderla en el mercado, si es posible. Esto es lo que se conoció un poco como la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, y en los siguientes términos. Cuando el banco realmente puede colocar la deuda en el mercado, ya ni siquiera necesita una expectativa de que esa deuda sea cobrable o no, de que su concesión haya seguido los mínimos requerimientos de seguridad. Quiero decir, yo como banco, si puedo vender una deuda en el mercado, pues no me preocupa si esa deuda se va a cobrar o no, porque realmente el problema no va a ser mío si yo ya la he vendido y ya me he embuchacado, ya me he metido en el bolsillo ese dinero. Ese y no otro es el problema que hay detrás de la crisis, que ya viene durando una década, que se dice pronto, 10 años. Bien. A pesar de todo, en cuanto a la política económica, no ha cambiado más que el maquillaje. Lo único que se intenta es volver a la misma lógica que genera este tipo de problemas. Unos dicen que son crisis cíclicas del capitalismo, otros hablan de crisis sistémica. Lo cierto es que en buena medida
los dos tienen razón, los dos puntos de vista serían correctos, pero hay que verlo desde el siguiente prisma. Lo que ha sucedido ahora ya había sucedido antes en otras formas y simplemente se ha buscado la manera de ir saltando las barreras, ir ignorando las señales de alarma para poder seguir dentro de la misma lógica. Por ejemplo, no recuerdo el año exacto en que Nixon desvinculó el dólar del oro, que era su respaldo original, que se acordó tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El patrón oro, que se llamó, que eso traía pues también ciertos problemas a nivel de flexibilidad, etcétera, pero al menos sea una ventaja de que la economía pudiera estar ligada en cierto modo a la realidad, a la economía real, de hecho, ¿no? Como llegó un momento que se imprimía tanto papel verde, tanto dólar, que no había oro para respaldarlo, y por ahí estaba De Gaulle en aquel momento, si no recuerdo mal, pues reclamando a los Estados Unidos que le devolvieran su oro. Pues bueno, sencillamente como no había suficientes reservas de oro para cubrir los dólares que se habían impreso, se tuvieron que desvincular en lo que en realidad fue la quiebra de Estados Unidos. Y de esto ya ha llovido, si no recuerdo mal, Nixon fue por los 70. Esto no lo vais a encontrar así en ningún libro de historia, ni se explica de esta manera, ni se cuenta en estas condiciones, ¿no? Es normal, la historia al fin y al cabo sabemos que la escriben los vencedores. Sin embargo, es un hecho irrefutable, ¿no? Ahí se produce una primera quiebra, una primera señal de aviso del sistema, que evidentemente las cosas no van bien. Esa barrera se salta y luego más adelante, pues con la crisis del petróleo, etcétera, lo que se hace es fomentar todo el uso de tarjetas de crédito, que viene más o menos con un crecimiento importante desde los años 70, ¿no? Y que ha ido más, para poder generar realmente más crédito, más creación de dinero, más expansión monetaria al final. Porque la limitación es siempre esa. La limitación que tiene la expansión monetaria está fijada por lo que se llama coeficiente o encaje de caja, que es una reserva que tienen que tener los bancos pues en relación al dinero que prestan. Sí que es cierto que el banco crea el dinero del préstamo, pero ha de tener una mínima reserva que justifique ese préstamo que está dando, ¿no? Pero hablamos de una reserva que a efectos reales no es que sea ni del 80%, ni de la mitad, no. Antes de la crisis, el Banco Central Europeo tenía establecido como reserva legal para la banca un 2%. Un 2% del dinero que tenía en cuentas a la vista, etcétera. Después de la crisis, esa reserva legal se redujo al 1%. Y además, cuidado, que es 1% de media en cada periodo de mantenimiento, lo llaman ellos. Es un plazo más o menos de un mes y medio, ¿no? Y las entidades bancarias privadas tienen que depositar en el Banco Central Europeo un 1% de esas cantidades a la vista que tienen, concedidas, que han creado de la nada al fin y al cabo. Es el respaldo del multiplicador bancario, que se llama. Y tienen que tener esa cantidad, pero como media. Eso quiere decir que si el periodo de mantenimiento fuera un mes y el día 30 ingresan nada más 24 horas, un 30% de la cantidad que realmente tendría que ser la reserva original, que es el encaje de caja 100%, ¿verdad? La cantidad de dinero que tendría que ver a la vista, si lo ingresan nada más que el último día, durante 24 horas, ya han cumplido con la legalidad vigente, que sería una media del 1%, ¿no? Pues 30% entre 30 días a 1 ya está cumplida la media, y quiere decir que ese fondo de reserva, esa reserva legal, que se llama técnicamente, bueno, mejor no contar con ella en periodos de tensión, que justamente es cuando más falta la liquidez hace. Viendo esta manera tan creativa de entender lo que es una reserva,
y viendo la manera tan creativa de crear dinero, valga la redundancia, yo creo que hay pocas cosas ya que puedan sorprender en cuanto a la economía. Hay veces que gente comenta, este libro lo he leído o esta película y me ha cambiado la vida, ¿no? Yo francamente, desde que me enteré de cómo se crea el dinero, de quiénes lo crean y de que ese dinero que crean se lo meten directamente, prácticamente, en el bolsillo, para ellos mismos, los bancos privados, cuando los demás tenemos que ganar ese dinero trabajando y ellos simplemente como dioses de un Olimpo sagrado lo pueden crear prácticamente a voluntad y los demás mortales estamos por ahí pululando y lo tenemos que ganar con el sudor de la frente, que se dice, ¿no? Pues hombre, la verdad es que te cambia un poco la visión del mundo y la visión de las cosas, ¿no? Porque realmente el cuento que se vende es otro. Y esa es realmente la batalla que nos han sabido ganar las clases dominantes, ¿no? Nos han vendido su versión de la historia. Es en la que todo el mundo, pues, prácticamente parece que todo el mundo pueda ser rico. Pero claro, si el dinero sirve para comprar el trabajo de los demás, si fuéramos ricos, todos, ¿quién trabajaría? Hay algo que falla en esa lógica. Bueno, lo que falla es que realmente es que no todo el mundo puede ser rico. O sea, todo el mundo tiene la posibilidad individual en este sistema, se supone, que hubiera igualdad de oportunidades, pero bueno, todo el mundo tiene la posibilidad potencial de, bueno, de tener una vida acomodada. Pero lo cierto es que a efectos prácticos, no todo el mundo, y eso es obvio, es matemática, no todo el mundo puede, pues, vivir de rentas, etcétera, como bastantes privilegiados hacen. Y mucho menos no tenemos todos la facultad de crear dinero de la nada. Eso es un privilegio especial de la banca privada, más que cuestionable. Ese es el gran secreto de la creación de dinero. A ver, es información que se sabe, ¿eh? No es que por descubrir esto nadie vaya a ganar el Nobel. De hecho, nadie sería tan estúpido de ir a recoger un Nobel por esto. Haría, pues, por ejemplo, como el señor Zuckerberg, ¿no? El CEO de Facebook, que recientemente, pues, se ha constituido en entidad bancaria, ¿no? Ya tiene licencia para operar como banco, concediendo préstamos, etcétera. Lo que hace uno cuando conoce este tipo de información no es divulgarla, sino sacarle el máximo partido individual para, bueno, pues para en este mundo de explotadores y explotados, estar más bien en la parte de los explotadores que en la de los explotados, que es bastante más agradable. A mí, viendo el mundo, la verdad es que estar en un lado o en otro me sigue pareciendo una mierda, que es lo que sigue siendo esto, ¿no? Pero, bueno, a la gente le gustan los lujos, vivir bien, no trabajar y estas cosas. Y justamente esta gente son los que fomentan la cultura del esfuerzo, ¿eh? No trabaja duro, que puedes conseguir lo que tal y que cual. Son más miserables que si fueran pobres, la verdad. Bastante más. Al menos los pobres conocen el significado de la palabra dignidad, porque al fin y al cabo es lo que se venden, ¿no? Pero bueno. Bueno, queda hecha la anotación sobre la bolsa. Queda hecha la anotación sobre la creación de dinero, que es importante. Es un dato que no se puede encontrar de esta manera explicado, porque evidentemente se explica de otra forma. Está el multiplicador bancario, en la Wikipedia, por ejemplo, explicado, la reserva o el coeficiente de caja, ¿no? También está explicado cómo funciona. Evidentemente, los bancos no van contando cuál es la base de su negocio. Que no es que sea un negocio, es nómina de oro, ¿no? Porque vamos, poder crear dinero. Cada vez que alguien viene a verte un crédito, cuando además el sistema necesita crédito para funcionar sí o sí, y si no, no funciona porque se para y se entra en un círculo decreciente, es
es una facultad cuanto menos interesante. En fin. Y uno podría pensar, bueno, pero si pueden crear dinero, ¿cómo es que han tenido tantos problemas con la crisis, al menos en este país, que se han quedado con todos esos pisos que ya no valen lo que tendrían que valer, ¿no? Pues sucede que ha llegado a un punto que tienen tan acaparado todo, los bancos que están como accionistas, las principales empresas, etcétera, tienen comprado al final medio mundo. Sucede que en estos casos es que no hay mucha gente más que pueda comprar, entonces llega un punto que se están intentando ganar el dinero entre ellos, a sí mismos, ¿no? Y realmente en las capas de abajo, en la masa productiva, pues ese dinero ya no llega. Y es un poco el problema que hay ahora mismo con el capitalismo. Yo, francamente, no es que me considere un gran defensor de este sistema, ni mucho menos. Ni mucho menos. Pero creo que sería bueno que se le hicieran algunos ajustes para que dentro de lo irracional que es y de lo injusto que es, hombre, por lo menos permitiera vivir con cierta dignidad a las personas, ¿no? Que en teoría, y esto lo decía hace poco Rafael Correa, que en teoría para eso sirve la economía, para dar un servicio a las personas y no al revés. Hay que se entienda al revés, son las personas las que están al servicio de la economía, al servicio del capital. Y esa es la lógica en la que nos venimos moviendo. La situación es francamente grave. Lo que han hecho los bancos centrales a raíz de la crisis, pues, es imprimir al fin y al cabo papel, inyectar liquidez por diversas vías, incluso regalándole dinero a las entidades bancarias. Y cuando digo regalar es literal, porque las subastas del BCE al 1%, cuando cualquier deuda pública estaba dando intereses del 3 para arriba, es un 2% neto, sin hacer nada. Entonces, bueno, al fin y al cabo lo que estamos asistiendo, muchos estupefactos, es a un expolio de las clases dominantes a los estados, con la connivencia de las clases políticas. Entonces, como ya no les queda más que robar, porque el consumo está más que retraído, como ya no les queda más que robar, lo único que pueden robar pues es los derechos por los que los padres de nuestros padres lucharon y muchos dieron la vida en su momento, ¿no? Pues por una salud un poco digna, por una educación un poco digna, etcétera, etcétera. Y eso es lo que están desmantelando. El sistema capitalista, y esto parece mentira que o no lo entiendan o no lo quieren entender, y que tenga que venir alguien que apenas tolera este sistema a explicarles cómo funciona. El sistema capitalista funciona con una lógica que se podría asemejar a la termodinámica. Aquellos que sepan de física un poquito, ¿no? Pues bueno, el tema del calor. En el sistema termodinámico, el calor va hacia arriba. En el sistema capitalista, el dinero va hacia arriba. Son los consumidores los que, a través de la adquisición necesaria en muchos casos, y a veces muy superflua, ¿no? Pero al final, a través del consumo, los que sostienen los beneficios de las empresas, y son los beneficios de las empresas los que rinden pues los beneficios a sus inversores. Si realmente ese dinero se va acumulando en la cúspide y no vuelve a bajar, es imposible que el círculo siga girando. En un sentido y en una expresión muy gráfica. Si uno vacía el mar, lo que es imposible es esperar que llueva. Entonces, esto se sabe. Quiero decir, se sabe lo de la creación del dinero, etcétera. Por eso precisamente el Banco Central Europeo lo que hizo fue bajar la reserva legal del multiplicador bancario, ¿no? Del 2% al 1%. Ya era escasa, ahora es ridícula. Bueno.
el sistema está dopado hasta las cejas y forzado hasta más no poder. Y el problema ya no es ese, porque bueno, uno tiene esta situación, pues es una situación que se va retroalimentando, pero es que además esa situación para mantenerse tiene que ir a más, tiene que tener un factor de crecimiento, porque además la deuda implica unos intereses de un dinero que todavía no existe, si no suma el total de las deudas, ¿verdad? Entonces, para pagar esos intereses de la deuda, al fin y al cabo, hay que generar más crédito y es un círculo vicioso en el que no se puede dejar de crecer. Al final nos han metido en un callejón sin salida. Y uno podría pensar que los bancos, pues hombre, que son los más tontos de la clase, ¿no? Porque al fin y al cabo, en bolsa esto lo saben, que el que compra el último es el primo, y es el que paga el pato. Luego viene la caída, todo el mundo vende, se pierde el valor. Eso es lo que pasa al fin y al cabo con los pisos en este país, con el ladrillo. Y pues aquí los bancos pues se han quedado con un stock tremendo de pisos que no pueden vender al precio que pagaron. Sencillamente. Y bueno, uno podría pensar que no tienen ni puta idea de economía y que son más tontos que un zapato. Y en cierta manera es que lo son, ¿no? Pero fíjate que hay más tontos todavía, que somos todo el resto, que hemos dejado que esa mierda y ese fracaso, esa incompetencia clara en su gestión, la hemos pagado todo el resto. Y esto se conoce popularmente con una frase muy clara, que es privatizar beneficios y socializar pérdidas. Esa es la clase de capitalismo en el que estamos. En la que siempre van a ganar los mismos y si no ganan, no te preocupes, que se las apañarán para que pierdas tú. O sea, que el sistema no funciona. Esto es que mucha gente lo sabía, pero de mucho antes de la crisis. Siempre ha habido perjudicados, siempre ha habido unas capas bajas de población que han sido las perjudicadas y bueno, y era un precio tolerable. Lo que pasa es que con la crisis y cuando se frena, cuando se desacelera esa creación de dinero, ese porcentaje de población empieza a aumentar. Y cuando empieza a aumentar y empieza a afectar a más gente, ¿verdad? Pues hombre, el problema empieza a cobrar otra dimensión. O sea, el sistema en realidad no funcionaba ni cuando funcionaba. Entonces, en el estado que lleva la última década, ya es algo... Bueno, está como con respiración asistida, ¿no? Se impresó dinero, en ese sentido, se ha inyectado liquidez, se ha intentado ganar tiempo, pero poca cosa más. Porque realmente, si el dinero se acumula arriba, para que la gente de arriba invierta ese dinero, pues tiene que tener, bajo su lógica, tiene que tener algún incentivo. Si no, ¿para qué invertir? Para perderlo lo dejan ahí, ¿no? Que se muera de asco, pues para ellos no les tiene falta y juegan ahí al casino, que es la bolsa, etcétera. Entonces, si realmente se crea una situación en la que el consumo está bajando y realmente la gente, pues... es que no puede gastar más porque no tiene más, porque el dinero ya se ha ido arriba y ese dinero no vuelve a bajar, pues tampoco hay razón para que esta gente que tiene el dinero invierta, porque si realmente no va a obtener beneficios bajo su lógica, ¿para qué lo voy a invertir? Pues ahí se queda, no vuelve a bajar y no hay manera de que el ciclo de la economía capitalista vuelva a echar a rodar. Vamos, ni regalándoles el dinero. Estaban los bancos concediendo créditos. Y es lo que son los primeros interesados, porque luego, total, se lo meten en el bolsillo. O sea que habían generado tanta deuda de tantos préstamos de tan mala calidad, saltándose las normas de scoring, haciendo mil trampas, todas las que se pudieran. Esto se ve con las hipotecas subprime en Estados Unidos, ¿no? Que los vendedores de hipotecas, como iban a comisión, tantas hago, tanto me llevo, pues está falsificando documentación. Bueno, todo lo que uno se puede imaginar y más. Si realmente pues, se desentendían de la deuda porque luego la metían en el mercado, era como una mierda, ¿no? Le ponían un lazo precioso con un nombre muy bonito y alguien engañaban, ¿no? Porque como había dinero, pues diversificar lo llaman, ¿no? Un poco. Y al final se iban colocando la mierda unos a otros. Eso de los famosos activos tóxicos. Entonces, el origen de la crisis, que yo francamente no lo he oído explicar así, ¿no?
está en el problema del límite en la creación de dinero por parte de la banca. Y el problema es ese, que uno está metido en una lógica que no tiene final, de crecimiento indefinido, con unos recursos que por definición son limitados, ¿no? Vamos, hasta que no vayamos a conquistar el cosmos, ¿verdad? De momento tenemos que contar, digo yo, con lo que tenemos. Y francamente, se puede hablar de la energía, que también es un tema interesante, pero eso sería casi capítulo aparte, aunque esté íntimamente ligado con el tema económico, ¿verdad? Y esa es un poco la situación. Lo más triste es que muchos que forman parte de la masa productiva, en realidad, ¿no?, aunque les guste considerarse clase media, pues son más bien trabajadores que otra cosa, han comprado el discurso de las clases dominantes, ¿no? Se han creído esto de que todos podemos ser ricos, o por lo menos lo que se promueve es la solución individual, ¿no? Pues lo que decía, explotar en vez de ser explotado. Entonces hay una serie de mecanismos que están un poquito más allá de lo evidente, pero, hombre, son bastante claros, de hecho son irrefutables, en los que se da una redistribución de las rentas del trabajo, porque no hay otras rentas en realidad. Las rentas del capital proceden al fin y al cabo del trabajo de otros. Bien, es la forma de usurparlo. Entonces, por mecanismos como este, lo que se hace es que algunos privilegiados pues pueden disfrutar más de lo que es estrictamente el producto de su trabajo, que en un principio es lo que parecería razonable, ¿no? Pues, hombre, que uno tenga lo que pueda trabajar, siempre habrá excepciones, ¿no? Gente que haya que ayudar, etcétera, eso ya se contempla aquí más con una limosna que con otra cosa, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo la idea justa sería un poco esa, que uno pueda tener lo que pueda trabajar y que no se pueda dañar de lo que trabaje el otro. El sistema parece que esté concebido justamente para lo contrario, ¿no? Ya desde los impuestos, que tendrían que ser pues una medida redistributiva de riqueza, son todo lo contrario. Al final sirven para que los que más tienen no paguen impuestos en paraísos fiscales, con empresas, con exenciones, etcétera, y los trabajadores al fin y al cabo son los que acaban pagando el grueso de impuestos, ¿no? Igual pasa con el gobierno, que tendría que ser una herramienta para, bueno, también para ejercer la voluntad de una mayoría. Al final están al servicio, se ve, de los intereses de un capital, que son los que al fin y al cabo les garantizan la jubilación, ¿verdad? En ciertas empresas de sectores estratégicos. Además se mueven generalmente en sectores a los que uno no puede renunciar, ¿no? Porque uno necesita energía, ¿no? Y necesita la alimentación, y necesita una serie de cosas de las que realmente la libertad como consumidor es muy relativa, ¿eh? Claro, uno tiene la libertad de respirar o no, ¿verdad? O sea, todos sabemos lo que pasa cuando alguien deja de respirar. Y así pasa un poco con todo. Entonces, viendo este panorama, que a estas alturas, después de 10 años de crisis, es difícil que nadie pueda creer que es desinteresado, inocente o por ignorancia, porque evidentemente esto en ciertos círculos se sabe. Lo que queda es la lucha de clases, que se ha estado postergando durante largos años. Warren Buffett lo dijo, que por supuesto que había una lucha de clases y que la estaban ganando los de su clase, que no son precisamente los pobres, ¿no? Entonces sucede que el tema de la lucha de clases se ha ido aparcando pues de una manera bastante curiosa. Se ha ido dejando como una pelota de deuda en tierra de nadie. Y todo lo que son los beneficios sociales que han adquirido los trabajadores en los últimos decenios, ¿no?,
pues han sido un poco con cargo a esa deuda pública, una deuda que es una espiral que nunca se acaba, siempre creciente, con intereses también crecientes. De hecho, hay partidas importantes en los presupuestos generales de muchos estados destinados exclusivamente a pagar intereses de la deuda. Es una deuda que se vuelve a refinanciar, que por definición acaba siendo impagable, pero eso sitúa la cuestión en un término medio, en el sentido de que nadie paga la factura realmente, ¿no? En un principio queda a cargo del Estado, que el Estado seríamos todos, o deberíamos serlo, ¿no? Pero realmente, como se va refinanciando, eso no lo atiende nadie. Entonces se crea como un vector, ¿no? Que serían pues, dos líneas en ángulo recto, que dan un resultado en un cierto ángulo, en función de las fuerzas de cada una. Y por un lado tendríamos los intereses del gran capital, ¿no? Que evidentemente no quieren soltar ni un euro. Y por otro lado tendríamos los intereses de la clase trabajadora, que lo que quieren son más derechos y disfrutar del producto íntegro de su trabajo. Impuestos al margen, por supuesto, ¿no? Los que quieren vivir de su trabajo y los que quieren vivir a costa del trabajo de los demás, fundamentalmente. Porque trabajar al final es algo que no parece que nos guste mucho a nadie. Sí que dicen que en las clases y en los niveles altos trabajan mucho, ¿no? Trabajan mucho entre reuniones, entre café y café, diciéndole o pensando lo que los demás van a tener que hacer. Los que sacan el trabajo al final están en la parte más baja y esos son los que llevan las cosas a cabo y se encargan de que sean hechas. Y los demás están, pues sí, entre reuniones y conversaciones y qué tal el fin de semana y estas cosas, ¿no? Y comentando, pues bueno, a ver cómo pueden hacer para exprimir a algunos un poco más. Evidentemente hay honrosas excepciones en el mundo empresarial, en el mundo escasos, en el mundo, por eso excepciones, en el mundo académico también, pero generalmente toda la lógica de la ortodoxia económica imperante es un poco la descrita hasta aquí. También políticamente no hay ninguna opción política que vaya a abogar en ningún momento por el, no digo ya de crecimiento, sino por algo que no sea el crecimiento económico. Es un suicidio político, lo es de hecho. Sin embargo, lo contrario, que es el crecimiento, sabiendo que realmente el crecimiento ha de tener necesariamente unos límites, no deja de ser otro suicidio, aunque de otro tipo, ¿no? Más efectivo aún que el político. Si en una cosa tienen razón los autodenominados liberales, es la máxima esta. Adam Smith dijo la mano invisible, ¿no? Realmente sí que es verdad que el mercado se autorregula, como se autorregulan todos los ecosistemas. Pero aquí habría que reparar en cómo se autorregula realmente y qué precio tiene. Hay una historia de un cómic publicado por internet de una isla que se llama San Matthew, sobre unos renos que dejaron allí, que fueron creciendo en población, que se acabaron lo que había para comer en la isla y que luego quedaron dos malnutridos y enfermos, se diría. Esa es la forma en que los ecosistemas se autorregulan y en que el mercado también se autorregula. Ya, hombre, viendo eso, tal vez sea prudente el hecho de plantearse algunas alternativas antes. Yo, francamente, desde mi posición, no sé si tengo más ganas de arreglar este problema o de que realmente acabe de reventar. Pero lo que me limita a describir, según mi opinión, al fin y al cabo, entiendo que son hechos bastante objetivos. Ahí está puesta la solución de la crisis, ahí está puesto el mecanismo de creación de dinero, ahí está puesto el funcionamiento de la bolsa, que no hace otra cosa que drenar la economía real y acaparar más para una economía financiera no productiva, parasitaria. Pero bueno, hay toda una serie de gente que esta parte de los hechos no la quiere ver ni en pintura. La razón es muy simple. Viven de ello. Y viven muy bien.
Estamos hablando, en la crisis se utilizó una palabra que era una expresión que era riesgo moral. Yo hablaría directamente de corrupción moral. Porque si uno es ignorante y no sabe cómo funcionan las cosas, hombre, pues no pasa nada. Todo se aprende algún día, está muy bien. Pero si uno sabe cómo son las cosas realmente, cómo funcionan, la injusticia que representan y persiste en ella, en esas posiciones y en esa lógica y en ese modo de funcionar, bueno, no voy a buscar adjetivos, ¿no? No creo que haga falta. Entonces, el hecho es muy sencillo. Esto está más demostrado de manera bastante rigurosa. Hay un libro de Thomas Piketty que se llama El Capital en el siglo XXI, donde se hace un estudio sobre, bueno, pues la evolución del, más o menos sería, resumiéndolo mucho, el reparto de las rentas, ¿no? Entre las rentas del trabajo y renta de capital durante los últimos, no sé si toca últimos siglos, no lo he leído la verdad, lo conozco por referencias, pero bueno. Queda más que demostrado, y además en los últimos 10 años de crisis se ha visto que lo que han aumentado son las rentas del capital y han disminuido las rentas del trabajo. Quiere decir que ese drenaje de la economía productiva a la economía financiera, que está colapsando el propio sistema capitalista, es que al fin y al cabo los capitalistas se están muriendo de capitalismo, se están muriendo de éxito. Han robado tanto que ya no hay más donde robar. Entonces, realmente, o se fomenta la parte de consumo, porque la medida que se ha tomado con las facilidades cuantitativas que se han llamado, ¿no? Tanto de la Reserva Federal en Estados Unidos, bueno, Estados Unidos y en otras partes del mundo, como el Banco Central, ha sido inyectar dinero, pero a nivel de la banca. Eso es un nivel un poco más alto que el intermedio, ¿verdad? Dentro de los agentes del mercado. Y si hemos dicho que es un sistema termodinámico en el que el dinero, los beneficios van hacia arriba, y tú inyectas dinero en el segundo peldaño de la pirámide, ese dinero solo puede ir a la cúspide, ya es que no va a bajar. No va a bajar, los beneficios se quedan ahí, se va erosionando, se van drenando ahí, y realmente no logran completar el ciclo porque no cae. Porque si el consumo está deprimido, no hay incentivos para invertir. ¿Para qué? Para perder dinero, pues piensan, pues que lo pierda otro. Ellos no tienen prisa, ¿no? Quiero decir, viven muy bien, mientras la gente, pues bueno, como no hay trabajo, la cosa está mal, hay poco consumo, las empresas cierran, no pueden pagar la hipoteca y se genera todo este círculo vicioso, ¿no? No es la primera vez que pasa, ya han habido señales de alarma en ese sentido, y lo peor es que volverá a pasar, porque no hay nadie que esté ofreciendo ninguna opción distinta en todo el espectro político, desde la extrema izquierda a la extrema derecha y al revés. Se habla exclusivamente de crecimiento, y naturalmente contarle a alguien que se acabó la fiesta, en pocas palabras, pues hombre, no es desde luego agradable, ¿no? Mucho más fácil apelar a la libertad que apelar a la responsabilidad, desde luego. Por eso realmente lo que han conseguido desde las clases dominantes es, bueno, el divide y vencerás, ¿no? Realmente convencer a gran parte de la masa productiva de su propia lógica, de alguna manera tentándoles, ¿no? Con decir, bueno, que hay gente que también se puede incorporar a clases altas, pero esa nunca es una solución para toda la masa productiva, ni para una parte significativa siquiera, ¿no? Es como jugar a la lotería. Habrá alguno que le toque, desde luego, pero... O como correr una carrera, siempre hay alguien que gana, pero en cualquier maratón hay muchos más que pierden, ¿no? Han convencido a la gente de que realmente el fracaso es su propia responsabilidad, y eso sobre todo en Estados Unidos está muy, muy asentado en la cultura. Aquí en Europa un poquito menos, pero está muy asentado igual, ¿no? Esa lógica en la que, bueno, uno ha tenido sus oportunidades, aunque hablar de igualdad de oportunidades sea una fantasía, ¿no? A todas luces.
Uno ha tenido, se supone, sus oportunidades y si hubiera trabajado más, ¿no? Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello. La verdad es que no pueden ganar todos, no todos pueden ser rentistas. Alguien tiene que hacer el trabajo. No pueden vivir todos sin trabajar. Eso cae por su propio peso. Que sea uno o que sea otro, siempre van a haber más que se queden por el camino. Siempre va a haber más perdedores por definición. Entonces, bueno, con esta lógica y tentando los instintos más bajos del ser humano, es como, al fin y al cabo, el capitalismo pues ganó la batalla, por lo menos cultural. Por eso la gente viajaba en la época de la Guerra Fría de este a oeste y no al revés, ¿no? La idea del capitalismo era un poco, pues eso, jugarse ese plato de arroz que representa el trabajo que uno es capaz de realizar, pues por la posibilidad peregrina y remota, realmente, porque pocas veces se materializa, de poder, bueno, al fin y al cabo, beneficiarse del trabajo de otros. Sí que es cierto que al otro lado, en el este, pues también había otra serie de problemas, ya había un politburó que también tenía otro nivel de vida, con privilegios, etcétera. Pero bueno, sin andar en cuestiones paralelas, para mí la base fue esa, ¿no? Es el apelar a una serie de instintos bastante primarios en general del ser humano, ¿no? Los que conocen cómo funciona el cerebro saben que hay en el centro una parte de reptil originaria que se encarga de las pulsiones un poquito más primarias, y luego hay un córtex alrededor que se ha ido construyendo, que formaría parte del razonamiento un poco más elaborado. Y la guerra que hay, al fin y al cabo, es en la cabeza de las personas entre esas dos pulsiones, ¿no? Entre la pulsión más básica y un poco más egoísta, más de supervivencia, que es el cerebro del reptil, y luego otra parte de raciocinio un poco más elaborado, decía. Bueno, uno puede intentar mirar la situación con tintes un poco más optimistas, pero es que la verdad que la realidad lo pone cada día un poco más difícil. Más que nada porque, bueno, hace ya unos cuantos años alguien habló de refundar el capitalismo, con esas palabras textuales. Pero lo cierto es que en 10 años, francamente, no veo yo un cambio de lógica significativa a ningún nivel. Sí que puede ser que se estén persiguiendo, por ejemplo, en este país un poquito más los casos de corrupción y está saliendo todo un poco más a la luz, pero tiene muy poquito que ver con decisiones de la economía al final. Entonces, bueno, nos hemos encontrado con esta herencia de nuestros antecesores, ¿no? Al fin y al cabo, esto es una patata caliente que se va pasando de generación en generación, que más que una patata caliente es una granada sin anilla. Y se sabe que en algún momento va a reventar, ¿no? Por eso, la cuestión es quitársela rápido de encima y pasar el testigo, ¿no? En cuanto a esto de las generaciones y las herencias, hay una cuestión muy interesante que me gustaría comentar. Un ejemplo que me rondaba por la cabeza últimamente, ¿no? Y es que uno en un principio, pues hombre, si es una persona de bien, ¿no? Como entendemos aquí, pues alguien que tenga que vender un piso, si se lo tuviera que vender a su hijo, ¿verdad? Pues probablemente le hiciera en mejores condiciones que a precio del mercado. O sea, en un principio, ¿no? Luego habrá familias de todo y cada cultura es un mundo. Pero en un principio se puede entender que esa idea está bastante sentada, ¿no? En nuestra cultura. Entonces nos podemos encontrar un caso A de un padre que tiene que vender un piso, que tiene un hijo, ¿no? Que está buscando piso, naturalmente. Y luego un caso B en la misma situación, simétrico. Entonces lo que sucede a nivel de mercado, ¿qué es? Pues que el padre A le vende el piso al hijo del padre B y el padre B le vende el piso al hijo del padre A. Con lo cual, evidentemente, ya no son familia, ¿verdad? Ya le pueden meter el sablazo en el piso. Y esto vale para cualquier producto también, ¿eh? El sablazo que sea, ¿no? Y evidentemente ya no son familias. O sea, no te roba tu familia, ¿no? Te roba la de al lado. Al fin y al cabo, a efectos prácticos viene a ser lo mismo. Bueno, son cosas en las que no se suelen reparar, que igual no son ni agradables, que son un poquito
tabú, ¿no? Incluso, que tocan temas sensibles. Pero está bien tocarlos. Está bien tocar un poco los cojones y ser un poco mosca cojonera. Es normal que mucha gente, bueno, pues le molesten una serie de ideas. Más graves todavía que le molesten una serie de hechos, que traten de ocultarlos. Y bueno, al fin y al cabo, en el caso de la banca, con la creación de dinero, es su medio de vida, ¿no? Y bien que viven. Entonces es razonable que intenten preservarlo a toda costa. Bueno, no es razonable, realmente es esperable. Razonable sería otra cosa. Es razonable bajo sus lógicas, bajo una manera de pensar de ciertas élites. Y francamente, viendo la evolución del último siglo, de los últimos siglos, y esto lo hablo en el tema de la tecnología, es difícil afirmar que se haya ido mejor a mejor más que para lo que interesa. Por ejemplo, la economía como ciencia, si es que se puede catalogar como tal, está profundamente rezagada. Lleva dos siglos, igual del siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? sin avances significativos. Porque no interesa, porque hay intereses económicos de por medio, ¿verdad? Entonces, lo que podemos entender como progreso en economía sería el high frequency trading, ¿no? Que son las operaciones de alta frecuencia que se realizan en bolsa, que ya no las hacen ni personas, las compras-ventas en milésimas de segundo, que las realizan pues, ordenadores, al fin y al cabo, con algoritmos que programan matemáticos, físicos. Los físicos, con lo bonita que es la física y la cantidad de preguntas interesantísimas que hay para resolver. Y hay gente con ese tipo de carreras que está haciendo algoritmos para que una serie de señores que manejan el capital hagan más dinero con miles de operaciones por segundo, con márgenes ajustadísimos, pero que al final acaban drenando la economía productiva, subiendo los costes productivos y por lo tanto despojando a los trabajadores del producto de su trabajo. Lo peor es que nos han contado el cuento de una manera y que nos lo hemos creído. Y francamente, si uno se cree además las mentiras que le cuenta, que le explota, es que eso sí que tiene mal arreglo. Si uno no sabe realmente, y lo decía en otro tema, que la tenaza en unas cadenas es que nunca se va a plantear ni por asomo liberarse de ellas. Si es que es muy fácil darse cuenta que uno desde que nace no dispone de su propia vida. Y parecerá una metáfora bastante tonta, pero a uno le meten en una cuna cuando es pequeño y aquello es un sitio que tiene barrotes. Para protegerle, por supuesto, ¿verdad? Pero ya es una buena idea de lo que espera. Más aún, a este mundo no se le da la bienvenida y lo que primero que dan son 2 hostias en el culo, ¿no? Y si llora, es que está vivo. Bueno, alguno lo llamará demagogia, ¿no? Yo intento verlo como una metáfora simpática y bastante gráfica de lo que vendrá luego. Antes, los terratenientes, los amos que tenían esclavos, tenían que procurarles su manutención. Tenían esa obligación. Ahora los esclavos se ocupan de su propia manutención y allí se las apañen. Y si no, luego tienen las cosas de caridad, si no tal y cual. Cuando ya lo han perdido todo, ¿no? Evidentemente. La verdad que bajo esta lógica económica hay verdaderos crímenes. O sea, estoy hablando de que se pierden vidas. Ya no solo la dignidad mediante cuestiones como la prostitución o trabajos semiesclavistas, etcétera,
sino realmente por temas de salud, etcétera. Bueno, pues estamos poco más o menos metidos en una lógica económica que nos está matando a muchos. Y de varias maneras. No solo vendiéndonos tabaco, ¿no? Hay toda una industria publicitaria que estudia la psicología de las personas para buscar la mejor manera de explotar sus debilidades más subconscientes incluso y poder vender un poco más. ¿Sí? Hay que vender un poco más, hay que crecer un poco más, hay que... Y saben, y tienen que saber que el crecimiento no puede ser ilimitado. Entonces puede venir un cambio de paradigma en la energía o mil cosas, ¿no? Pueden pasar, pero contando con la información que tenemos ahora, la lógica en la que nos movemos es completamente absurda. Lo que se puede discutir es la fecha, puede ser 20, puede ser 30, 40 años, 5... Pero hay una serie de horizontes y tenemos el tema de la energía, tenemos el tema del medio ambiente, que también está muy vinculado, el tema de la economía con la deuda, por supuesto. O sea, hay una serie de desafíos, de hitos que se van a dar en un presente más o menos cercano, ¿no? En función de con el prisma que se lo mire uno. Claro, aquí lo único que importa es el próximo trimestre, para que los directivos se lleven los bonus que se tengan que llamar, ¿no? Aquí pensar en más de 4 años vista, ¿no? Que es un mandato electoral en las democracias occidentales, eso no es largo plazo, eso es la eternidad, ¿no? Eso no existe. Entonces, bueno, el tipo de mundo que vivimos en que, pues como decíamos en otro tema, una barca que cada uno rema en una dirección, casi es mejor no remar, al menos te mareas menos, ¿no? Y bueno, así es como poco a poco los bancos creando dinero con un negocio que se inventó pues, de hace tiempo. Banca viene de las bancas que se ponían en las plazas con las mesas donde estaban los prestamistas al final, ¿no? Los banqueros. Bancarrota viene de ahí, ¿no? De cuando quebraban y no tenían... Esto viene de antiguo, no es algo que se haya descubierto ahora. Cuando no tenían para devolver los depósitos, pues bueno, ese sistema ahora digamos que se ha institucionalizado, ¿no? Y tenemos todo un gran negocio que es la banca privada, que se lucra con la creación de dinero, un dinero que crean para ellos mismos, y además últimamente lo estaban creando de manera absolutamente perniciosa, o sea, corrompiendo hasta su propia lógica. Y bueno, ese avarismo, esa avaricia, perdón, y esa estupidez ha llevado al sistema económico un poco donde estamos. Y al final pues son los propios defensores a ultranza del capitalismo los que se lo han cargado. Así que de todas formas esta cuestión ya había sido anunciada. No es nada que escape de lo previsible. A partir de ahí, a pesar de lo crítico que es el comentario, desde luego, sin duda alguna, y pretende serlo, no deja de ser un gesto de buena voluntad, ¿no? En el sentido de que la primera fase pues es un poco detectar el problema, identificarlo, buscar posibles soluciones dentro del marco actual, porque todas las soluciones parten desde el presente, ¿no? En una dirección o en otra, pero parten desde lo que hay. Pero al final cuando ciertas ideas, ciertas verdades
entre un volumen de gente, pues tal vez algún día cada vez más importante. Pues bueno, eso es lo que en el pasado fueron las turbas con antorchas, ¿no? Y ahí está la Revolución Francesa, ahí está la Revolución Rusa. Entonces la lucha de clases se ha ido postergando con cargo a una deuda que nadie piensa pagar. Se le va cargando a los estados, tampoco la pueden pagar, porque la deuda es en los niveles que está por definición impagable, pero nadie la quiere asumir como tal, ¿no? Nadie quiere pagar la factura. No voy a decir de la fiesta, porque evidentemente tener una educación que garantice unos mínimos y tener una salud que garantice unos mínimos, hombre, pues yo no lo considero una fiesta como tal. Quizás los que tengan su yate y sean sus fiestas por ahí, viajando de aquí a allá, vacaciones. Fiesta será esa en todo caso. Esos son los que han en todo caso vivido por encima de sus posibilidades. Si es que la verdad es que la gente que ha comprado la versión de la historia más sesgada posible. Y me parece importante el comentario que hago, pues por lo menos para que haya un poco de contrapeso con todas esas versiones y ese punto de vista de la economía ortodoxa, ¿no? Opiniones que siempre proceden de un mismo ámbito y que, bueno, pues están bastante contaminadas las unas de las otras. Y sobre todo contaminadas por ciertos intereses económicos y bueno, por cierta manera de ver el mundo que es más una manera de distorsionarlo que de verlo. Habría que pensar los grandes hitos del capitalismo, ¿no? El gran aumento de la tecnología y la productividad, pues eso, como decíamos, en la tecnología, que ¿a quién ha beneficiado? Ya hemos visto que el sistema, pues que por definición tiende a acumular los beneficios en la cúspide. Y eso ya, pues según gustos, habrá quien le parezca bien, habrá quien le parezca mal. Yo estoy más bien entre los segundos, pero lo único que está claro es que si parte de ese capital no vuelve a bajar para abajo, no va a poder volver a subir. Y en ese estancamiento estamos, ¿no? En ese estancamiento de avaricia. Y lo peor es que no hay gobierno con dos cojones para poner medidas para corregir esa situación. Tampoco es algo que se pueda solventar tal como están las cosas a nivel local. Porque claro, es una batalla harto complicada. Pero la verdad, la realidad es al fin y al cabo lo que todos tenemos en común. Y desde ese punto de partida en común, pues hombre, no tendría que ser tan complicado aclararse por lo menos en unos mínimos, ¿no? Y en unos conceptos fundamentales, en unos hechos básicos. Habrá gente que tenga pensamientos en la ideología más de izquierdas, habrá gente que los tenga pues más conservadores, más de derechas o más liberales. Pero lo que a nadie le gusta en el mundo, entiendo yo, es que le roben. Y eso es precisamente lo que cada día nos están haciendo a todos los bancos privados. Yo creo que se puede decir más alto, pero no más claro. Y no es una paranoia de madrugada, es que son hechos contrastados. Está explicado ya cómo se crea el dinero, se puede revisar. La información, la verdad que ya circula por internet desde hace tiempo. Hay una iniciativa que se llama Positive Money, también hay un documental así como de dibujitos que se llama El dinero es deuda, de hecho hicieron hasta una segunda parte. Pero el punto que falta en estas informaciones que hay por internet y que yo estoy divulgando pues ahora tranquilamente, porque creo que es algo que todo el mundo ha de saber, el punto que falta ahí es que la banca no solo crea dinero, sino que lo crea para sí misma. Y eso lo recibe cuando se amortiza la deuda, cuando se paga la deuda, se lo mete en el bolsillo, o cuando vende esa deuda en el mercado.
Si es que tal como están las cosas se encuentra quien se la compre, ¿no? Que menudo follón se montó con los activos tóxicos, ya como generaban deudas de mierda que ni siquiera se podían pagar y además lo sabían, se la vendían a otro, pues ya el problema de cobrarla no es suyo. Y como decía, pues en esa lógica nos venimos moviendo, robándonos unos a otros, engañándonos unos a otros. En derecho hay un concepto que se llama dolo. Y es cuando un acto implica pues mala fe con conocimiento de causa. Es un agravante. Hay gente que sabe exactamente cómo funciona esto, ¿verdad? No es un descubrimiento, no sé si ya lo he dicho antes, por el que nadie vaya a recoger el premio Nobel, ¿no? En todo caso, cualquiera que sepa esto intentará buscar réditos individuales en la mayoría de los casos. Lo cual es como poco lamentable, pero bueno. Pero esa es la mentalidad imperante, ¿no? Cuando hay una cierta incapacidad para resolver los problemas del conjunto, pues uno se intenta resolver esos problemas y es un poco un sálvese quien pueda. Sí que hay ciertas capas de solidaridad, etcétera, pero tiene mucho de campaña publicitaria, tiene mucho de marketing, de estética, de maquillaje, de decorado, de cartón piedra. Tiene mucho más de apariencia que de realidad. Lo cierto es que vivimos en un sistema económico pues, que es el responsable de muchas muertes y aunque suene atópico radical, aquello de capitalismo asesino, francamente es un hecho consumado e irrefutable. La verdad es que no me voy ni siquiera a molestar en plantear posibles soluciones, como podría hacer en un buen día, sino simplemente me limito a dejar ahí expuesto el gran problema. Pero gran problema no para los de abajo, que son los que siempre pagan el pato, que desde luego les afectará a los primeros. Al final son los que tienen menos que perder. Entonces, bueno, dejar expuesto el gran problema que hay en la economía, en el que nos hayamos expuestos, se ha explicado la causa de la crisis, que es la incapacidad de generar más dinero mediante el multiplicador bancario. Y poco más que añadir, tal vez vuelva con el tema de la economía, aunque sea a riesgo de repetirme en algunas ideas más adelante. Sí que me gustaría subrayar el progreso tecnológico que he realizado. Ahora ya no es una imagen oscura, ahora ya es directamente negro. Negro de luto, casi. Y bueno, tampoco quiero aburrir a nadie demasiado. Una horita yo creo que ya está bien para escuchar una charla. La información que hay aquí difícilmente se puede encontrar
en otros sitios, no es una información que se suela divulgar a la vista de los acontecimientos. Y bueno, ahí están los comentarios, que están muy bien, pero sobre todo, si alguien por casualidad da con este vídeo, que difícil será, ¿verdad? Pues hombre, es bueno que ciertas informaciones se divulguen, se conozcan, y como decíamos en el tema de la información, sobre todo que se actúe en consecuencia. Pues si no, tampoco sirve de gran cosa, ¿no? El hecho de tener la información. La información está ahí, es contrastable, son datos, son hechos que escapan del terreno de la opinión, no son por lo tanto discutibles. Entonces, salvo un cambio espectacular de paradigma, como el descubrimiento del móvil perpetuo, tal vez entonces sí que se podría sostener el crecimiento perpetuo, ¿verdad? Pero dentro de un sistema de recursos limitados, eso sabemos que tiene fecha de caducidad. Y sabemos también que cada día está más cercana. Podemos discutir el cuándo, pero bajo mi punto de vista es simplemente una cuestión de tiempo.